Hoy les voy a presentar mi historieta titulada El telón del progreso, una obra que busca mostrar cómo fue la vida en México durante el gobierno de Porfirio Díaz, abarcando desde 1876 hasta 1917. El tema principal de la historieta es el porfiriato, pero también incluye dos movimientos muy importantes que surgieron como consecuencia. El movimiento magonista, que fue una oposición política e ideológica al régimen, y la Revolución Mexicana, que finalmente marcó su caída. En cuanto a los subtemas, la historieta está dividida en 5 etapas. Inicio, 1876-1888, donde se narra cómo Díaz llegó al poder y consolidó su gobierno. Desarrollo, 1888-1905, el momento del progreso económico y cultural, donde también incluyo el tema del teatro porfiriano. Crisis, 1905-1911, cuando crece el descontento social y político. Revolución, 1911-1917, cuando el pueblo se levanta en armas. Y finalmente, un epílogo que muestra el legado del movimiento magonista y la creación de la Constitución de 1917. La estructura de la historieta está compuesta por 24 viñetas, en las que se combinan escenas históricas y sociales. La historieta aborda 3 grandes aspectos del porfiriato: social, político y económico, además del aspecto cultural representado por el teatro. En el aspecto político, se muestra cómo Porfirio Díaz llegó al poder prometiendo democracia, pero terminó estableciendo una dictadura que se sostuvo mediante la represión, la censura y la manipulación electoral. A pesar de esto, su gobierno trajo estabilidad al país, lo que le permitió atraer inversiones extranjeras y consolidar su poder durante más de 30 años. En el aspecto económico, las viñetas muestran la expansión de los ferrocarriles, la modernización de las ciudades y el aumento de la producción. Sin embargo, ese progreso solo benefició a una minoría, la élite y los inversionistas extranjeros. Mientras tanto, los campesinos seguían trabajando en haciendas bajo deudas eternas, y los obreros sufrían largas jornadas por sueldos bajos. En el aspecto social, el contraste entre clases se hace muy evidente. Por un lado, las familias ricas disfrutaban del lujo, de la moda europea y de los espectáculos en el teatro porfiriano, donde se presentaban óperas y obras francesas. Por otro lado, en el campo la mayoría de la población vivía en pobreza y sin acceso a la educación. En esta parte, la historieta muestra 2 tipos de teatro: el teatro de la élite, símbolo del progreso y la cultura importada, y el teatro del pueblo, donde la gente común se expresaba y a veces criticaba al gobierno. Esa diferencia cultural refleja el contraste más grande de toda la época. Finalmente, se abordan las huelgas de Cananea y Río Blanco, la aparición del periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón y la entrevista Díaz-Crellman, que abrió el camino a la revolución. Después, las viñetas muestran cómo el país entra en guerra con figuras como Madero, Zapata y Villa, y cómo el pueblo exige tierra y libertad. La historieta concluye con la Constitución de 1917, que buscó dar respuesta a todas las injusticias acumuladas desde el porfiriato. Los personajes principales son Porfirio Díaz, Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y el pueblo mexicano, que aparece representando tanto a la clase alta como a la clase trabajadora. Los escenarios van desde la Ciudad de México, con sus teatros, ferrocarriles y calles iluminadas, hasta los campos rurales, donde la pobreza y el trabajo forzado eran el reflejo del otro México. Ahora sí, el telón del progreso. 1876. Con el plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz promete democracia y libertad. Díaz: sufragio efectivo, no reelección. Mientras otros gobernaban, Díaz movía los hilos del poder. Díaz: a veces, el control no necesita un trono. Los rieles del progreso unieron al país, pero también lo ataron al extranjero. Empresario: excelente, el comercio florecerá. Obrero: ¿y nosotros? ¿Cuándo veremos ese progreso? La paz porfiriana se mantenía a punta de fusil. Soldado: corre si quieres, pero no llegarás lejos. Los jornaleros vivían endeudados, nacían y morían sirviendo a la hacienda. Peón: trabajo sin descanso, y cada día debo más. Los científicos justificaban la dictadura bajo la idea del orden y el progreso. Consejero: la democracia llegará cuando el pueblo esté listo. En un siglo, tal vez. La capital resplandecía como una pequeña París en América. Dama elegante: qué hermoso es vivir en tiempos modernos. El teatro se convirtió en el símbolo de la cultura y la sofisticación del régimen. Caballero:
el arte florece bajo el gobierno del general Díaz. Dama. México al nivel de Europa. Mientras tanto, el pueblo también tenía su teatro. Humilde, crítico y libre. Actor. Viva el progreso, aunque no llegue al pueblo. Espectador. Ríe con ironía. Eso sí es verdad. En el Porfiriato, unos disfrutaban el lujo del teatro, mientras otros apenas sobrevivían. Dama. ¡Qué noche tan encantadora! Campesino. ¡Qué noche tan fría! Cuando el pueblo se levantó, el gobierno respondió con fuego y represión. Soldado. Por orden del presidente, que nadie quede en pie. Desde la tinta y el papel, los hermanos Flores Magón desafiaron a la dictadura. Ricardo Flores Magón. El progreso sin justicia es tiranía disfrazada. El 5 de febrero de 1903, una frase encendió la conciencia del país. Magonista. Que todos vean que la Constitución ha muerto. El país prosperaba, pero el pueblo pasaba hambre. Obrera. Ni pan ni salario, solo promesas. Las huelgas obreras fueron ahogadas en sangre. Soldado. Fuego por el orden. Del liberalismo al anarquismo, Flores Magón soñaba con una sociedad libre de amos. Ricardo. No basta cambiar al presidente, hay que cambiar al país. Cuando Díaz habló de democracia, abrió sin querer la puerta a la revolución. Díaz. México ya está listo para la libertad política. Krillman. ¿Y usted, señor presidente, está listo para soltar el poder? Desde el exilio, Madero convocó al pueblo a levantarse el 20 de noviembre de 1910. Madero, el pueblo no vota, se levanta. Después de 35 años, el poder del general llegó a su fin. Díaz, me voy. Pero dejo mi orden. Partió hacia Francia dejando atrás un país herido, pero despierto. Díaz, mirando atrás. Tal vez el progreso era solo una ilusión. Mientras Díaz partía al exilio, en el sur se alzaba otra voz, la de los pueblos que exigían tierra y justicia. Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Tierra y libertad. El país ardía en revolución. Villa, Zapata, Carranza y Obregón luchaban por un nuevo rumbo para México. Villa, por los pobres del norte. Las ideas de los magonistas se convirtieron en bandera de los rebeldes. Campesino, ahora sí, el pueblo tiene voz. Los ideales de justicia social se escribieron en papel y esperanza. Maestro, de la tiranía nació la ley, y del pueblo, su futuro. Reflexión final. El telón del progreso muestra cómo México vivió un periodo de grandes contrastes. Durante el Porfiriato, el país alcanzó avances materiales, culturales y tecnológicos, pero a costa de la libertad y la justicia social. Mientras las élites disfrutaban de los lujos de la ciudad, el teatro y la modernidad, en el campo la mayoría del pueblo seguía viviendo en condiciones de miseria y explotación. A lo largo de las viñetas se revela cómo el orden y progreso de Porfirio Díaz terminó generando desigualdad, descontento y movimientos de resistencia como el magonismo, que encendió la llama de la Revolución Mexicana. Los personajes, desde Díaz hasta Zapata, representan las diferentes caras de una misma historia, la lucha entre el poder, la riqueza y la necesidad de justicia. Finalmente, la Revolución y la Constitución de 1917 simbolizan el cierre de un ciclo y el inicio de otro, donde el pueblo logra plasmar en leyes muchos de los ideales por los que luchó. Esta historieta nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del progreso, no aquel que solo beneficia a unos cuantos, sino el que busca el bienestar y la dignidad de todos los mexicanos. Y es así como concluye El telón del progreso. Muchas gracias por su atención. Aquí dejo las fuentes en las que me basé.